Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Vamos a ver qué va a hacer el rey, qué va a hacer el rey Bitcoin. Esto que estamos haciendo son caídas de son simplemente un retroceso o empieza el bear market. Pues bien, quédate hasta el final porque te lo voy a explicar a fondo y con detalle para que tú tomes tu propia decisión y a ver si es necesario de estar acongojado porque nos vamos a 8.000 o estar súper emocionado porque nos vamos a 200.000. Así que vamos allá. Bien, bueno, este es el gráfico en diario. Vamos a empezar el análisis por mensual. Y para mensual, ¿qué vemos en mensual? Pues en mensual vemos que el precio ha subido. La semana pasada te ha hecho una vela doji. Esa vela doji, ya te dije que si hacíamos una vela como esta vela roja que es una vela doji, que estuvieras atento porque este mes que viene, este mes de noviembre, el precio se va a mover. Y el precio se va a mover fuerte, se va a mover o para arriba o para abajo fuertemente. Si quieres saber esta explicación, el por qué más en detalle, vete al vídeo del lunes pasado y ahí te lo explico más en detalle. Y ahora vamos a entrar ya directamente en semanal, que es donde se está jugando el partido. Y en semanal no solo se está jugando el partido en Bitcoin, si ya verás como con la dominancia del USDT, ahí está la clave de todo. Si nosotros nos vamos aquí a semanal, vemos un movimiento que es este canal alcista, que es el movimiento primario, donde lleva el precio aquí desde tiempos inmemoriales, en este canal de aquí, y en este canal de aquí es el movimiento primario, donde el precio está subiendo por este canal. ¿Y qué dice la estadística? La estadística dice que un canal alcista se acaba rompiendo a la baja. Y eso será, cuando se rompa la baja, es cuando empezará el bear market. ¿Se ha roto a la baja? No. Pues si no se ha roto a la baja, todavía no hay que decir, ¡ay, es que nos vamos a cero! Porque me han dicho, porque yo sé que nos vamos al inframundo. No, estamos aquí. Y en semanal lo podemos dibujar también y en otras temporalidades más pequeñas en diario se verá mejor cómo, fíjate cómo ha aguantado aquí, está aguantando perfectamente aquí. En estos soportes. Entonces, ¿podríamos caer más? Sí, podríamos caer hasta la parte baja de este canal y seguir siendo alcistas. Pero fíjate, de los 120 y pico mil lo han tumbado hasta los 106.000. O sea, de momento es un simple retroceso. ¿Que hay peligro que este retroceso se convierta en algo más? Sí. Y de hecho ahora, fíjate, hemos caído un 16% desde el final. Cuando habló Tito Powell del FOM la semana pasada, ¿cuánto hemos caído? Un 6%. ¿A qué equivale ese 6%? Ese 6% equivale a las caídas normales después de que el señor Tito Powell habla, que eso es más o menos esto de aquí, un 6%. Entonces, de momento estamos ante un escenario normal. El anterior máximo que tenemos aquí, que es esto, los anteriores máximos, estos y estos están haciendo de soporte perfecto, pero incluso podríamos venir un poquitín más abajo. Recuerda que yo te llevo diciendo de hace varias semanas, yo tengo una orden de compra en Bitcoin a 97.000. Por si se pasan de frenada, que el soporte es sobre los 90.000, pues yo comprar ahí un poquitín más barato. ¿Y por qué hay posibilidades de un nuevo ciclo? Pues bien, primero te voy a enseñar la dominancia del Bitcoin. Perdón, primero te voy a enseñar el ADX y el oscilador asombroso. Aquí tenemos el ADX y el oscilador asombroso. ¿Cómo estamos en el ADX y el oscilador asombroso? En semanal, que esto es en semanal. Llevamos desde aquí, desde el 18 de agosto, fíjate como todas estas semanas, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todas estas semanas en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Y con el ADX para abajo. Esto es un retroceso bajista. Y en este retroceso bajista, desde agosto, desde aquí, desde el 18 de agosto, ese retroceso bajista no ha hecho caer el precio nada.
El precio simplemente ha lateralizado. Podía haber caído porque en semanal, fíjate cómo nos está diciendo que caemos, que caemos, que caemos. Y ahora queda muy poquito, queda para que volvamos a llegar al punto cero. ¿Y qué va a pasar cuando esto en semanal, que quedan pocas semanas, llegue al punto cero? Pues que cuando llegue al punto cero, este ADX se dará la vuelta y se convertirá en un impulso. Y ese impulso habrá que ver, cuando eso suceda, si va a ser impulso alcista o bajista. Si cuando nosotros lleguemos al punto cero, cuando esto llegue aquí al punto cero, va para arriba a barras verdes, será impulso alcista. Y si en cambio cuando llega ya al punto cero tenemos barras rojas, será impulso bajista. O sea que, fíjate aquí que queda poco, estas pocas semanas que quedan, es lo que le queda a Bitcoin para subir. Solo le queda esto, porque luego cuando llega aquí, lo normal, que ahora te lo voy a mostrar con la dominancia del USDT, vas a ver como lo normal es que luego a partir de aquí, cuando esto llega al punto cero y caiga y este ADX se dé la vuelta, eso es el cripto invierno. Empieza el bear market, el cripto invierno. Entonces, nos queda nada de aquí a final de año, no nos queda más que de aquí a final de año. No podemos estirar el chicle mucho más. Entonces, ¿por qué te digo que es positivo? Fíjate, nosotros vamos otra vez aquí a TradingView y vemos cómo el precio ha aguantado muy bien aquí en estos 106.000, 107.000. Podía haber caído tranquilamente, como te he comentado, a los 100.000 y no pasaba nada. Seguíamos dentro de este canal alcista. Si nos vamos a la dominancia del USDT, recuerda, la dominancia del USDT es inversamente proporcional al precio de Bitcoin. Si Bitcoin sube, la dominancia baja, y si Bitcoin baja, la dominancia sube. ¿Qué ha hecho esta dominancia del USDT desde tiempos inmemoriales? Esto te lo llevo mostrando semanas y ahora te lo vuelvo a traer porque ahora volvemos a estar en un punto clave. Nunca, jamás de los jamases, fíjate, desde aquí, desde el 2017 hasta la actualidad, nunca la dominancia del USDT ha roto este soporte a la baja. En el caso que lo rompiera, pues sería la fiesta padre. Si lo rompe, será un impulso alcista para Bitcoin. Entonces sí que nos vamos a 180.000, a 200.000 y al infinito y más allá. Pero nunca lo ha hecho. Si no lo ha hecho nunca, ¿por qué lo va a hacer ahora? Entonces, si nosotros miramos con más detalle esta gráfica, ¿qué vemos? Nosotros vemos que estamos en este triángulo de aquí, en este triángulo, fíjate. Y que le queda poco recorrido. Toda esta bajada que tú ves aquí del USDT ha sido toda la subida que ha tenido Bitcoin desde el año 2022 hasta ahora. Y ahora estamos en los últimos minutos de partido. ¿Qué quiere decir que estamos en los últimos minutos de partido? Pues quiere decir que estamos aquí. Y al estar aquí, el árbitro tiene que decidir si alarga el partido o pita ya. Si pita ya ahora, por eso esta semana es clave, fíjate esta vela de ahora semanal, tiene que decidir si pita ya, se acabó y pita a final de partido y esta línea rompe aquí al alza, esto es ya el bear market. Esto es el cripto invierno. Esto va a ser un año de caídas y de caídas importantes. Y la otra opción que hay es que el árbitro alargue más el partido. Y recuerda, en el mundo cripto les encanta estirar el chicle. Les encanta poner a los inversores contra las cuerdas. Les encanta ponerte al límite. Y en ese ponerte al límite harían un recorrido más y luego ya sí que
para abajo. Entonces, este último recorrido, esta última bajada del USDT será la subida final de Bitcoin. Una subida que no va a llegar a Bitcoin muy, muy, muy lejos. Y todo esto coincide. ¿Con qué coincide? Todo esto coincide con lo que te he mostrado aquí del ADX y el oscilador asombroso. Coincide con este punto de aquí. Cuando estas barras lleguen aquí al punto cero, cuando este ADX se dé la vuelta, todo eso va a coincidir con Bitcoin aquí. ¿Que deciden barras verdes? Pues entonces habrá un pepinazo para la baja. ¿Pero por qué lo va a haber si no lo ha habido nunca? Y si no, pues ya será la confirmación de que ahora sí que sí empieza el bear market y nos vamos para abajo. ¿Que quieren ya empezar el bear market? Bueno, lo vamos a ver. ¿Por qué yo creo que? Esto es creo que. Hasta ahora lo que te he dicho no es creo que. Era los gráficos hablaban, los indicadores hablaban. Lo que yo te voy a decir ahora no es creo que. O sea, es creo que. Hasta ahora no era creo que, eran datos fehacientes. ¿Por qué yo creo que va a hacer esto y no va a hacer este otro escenario? Porque para ese otro escenario, ¿qué hemos visto con el precio? Pues hemos visto y estamos viendo, y ahora lo veremos en diario, que no han tumbado el precio nada. Simplemente lo han bajado a 107, pero de 107 no ha bajado y lo podían haber tumbado. Si estamos ahí en una línea que estamos a punto de romper, aquí tendríamos que estar igual, tendríamos que estar en 100 a punto de romper a la baja. Y aquí no estamos en 100 a punto de romper a la baja. Aquí el precio, pese a tener un retroceso bajista, el precio ha aguantado muy bien, el precio ha lateralizado, no ha caído. Entonces, ante esta situación y otras que están ya más afuera del mundo cripto, como es las manos fuertes, los que tienen dinero quieren hacer dinero siempre. Han hecho dinero con el oro, han hecho dinero con el SP500 y ahora quieren seguir haciendo dinero. ¿Cómo van a querer ahora hacer dinero? Pues ahora todo ese dinero lo pasan al Russell 2000, lo pasan a Bitcoin, lo pasan a la criptomoneda. Es decir, ellos quieren hacer dinero siempre. Y en ese quiere hacer dinero siempre no tiene sentido tumbar ahora Bitcoin y que llegue el bear market. Pero esto ya es un análisis más de creo que, más viendo el entorno macroeconómico. Pero viendo los gráficos vemos que Bitcoin no quiere caer. Está retrocediendo, sí, pero no quiere caer. Vamos a verlo en temporalidades más pequeñas, vamos a verlo en diario. Si nos vamos a diario, recuerda, hayas visto dónde está el partido en semanal. Si nos vamos a diario, vemos exactamente lo mismo. Vemos en diario como el precio... Espera, borro las líneas y las vuelvo a dibujar todas de nuevo. Vemos como el precio aquí está aguantando. En el caso que en diario ese soporte no lo aguante, pues nos iríamos a la siguiente zona, que son los 100.000. ¿Ves qué es lo que te digo? Que ni siquiera lo han hecho apoyar en los 100.000. Por eso yo tengo la orden de compra en los 97. Porque si apoya en los 100 y acongojonan a la gente y ¡ay! Y se pasan de frenada, yo en los 97 entro, en los 97 reentro. Entonces, esto es lo que tenemos en diario. Tenemos el precio que está aguantando muy bien. Ya sabemos que las partes altas son... Bueno, hay por ahí quien empieza a dibujar figuras trompeta. Bueno, dibuje lo que dibujes. Tenemos unos soportes claros, que este es el primero, que ha respetado y respeta en diario. Y el siguiente que está sobre los 100.000. ¿Que no lo respeta? Pues nos iremos a los 100.000. ¿Puede que no lo respete? Puede que no lo respete. Con esto que hemos visto aquí en semanal del oscilador, que es como... Pero de momento hemos visto que pese a estas barras rojas, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado lateralizando, no cayendo. Si miramos estos indicadores en diario, ¿qué vemos en diario? Pues en diario vemos que ahí tímidamente esto se quiere dar la vuelta para que haya un impulso.
Pero este impulso que ahora se quiere dar la vuelta, ¿es posible que sea un impulso alcista? Todavía no lo sabemos. Vamos a ver las siguientes barras, los siguientes días, cómo se desarrollan, si se desarrollan verde o rojos, porque sí que ese movimiento va a ser de impulso. Va a ser un impulso que todavía no sabemos si va a ser alcista o bajista, pero sí que lo van a mover con fuerza. La mayor probabilidad es que si hemos tocado soporte, para arriba. Pero en 4 horas nos va a dar más información. Si nos vamos a 4 horas y vemos en 4 horas todos estos soportes, ¿qué vemos? Hemos tenido desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, hemos tenido un retroceso alcista. Como ha sido un retroceso, fíjate, como ha sido un retroceso, no ha tenido mucha fuerza. Y ahora tenemos un impulso bajista. Así que en 4 horas sí que es impulso bajista. Y este impulso bajista en 4 horas sí que puede contagiar al diario y hacer que sea un impulso bajista. Y ese impulso bajista nos lo llevará al precio rápidamente a perder estos soportes que tenemos aquí y nos llevará el precio rápidamente a los 100.000, a esos 100.000 que hemos visto. Entonces, esto es lo que vemos en 4 horas. Y si bajamos todavía mucho más al barro y bajamos en 1 hora, ¿qué es lo que vemos en 1 hora? Pues en 1 hora lo que vemos es que ha apoyado aquí el precio, el ADX y el oscilador asombroso ya está más desarrollado que en 4 horas. En 4 horas estaba empezando y aquí ya está muy desarrollado. Y vamos a ver si sigue desarrollándose o decide parar. De momento parece que ha parado. De momento parece que ha parado y vamos a ver si ahora vuelven a aparecer las velas verdes. Si nos vamos a esas temporalidades en 1 hora, aquí en TradingView para ver el RSI, a ver si el RSI nos da alguna pista. Pues mira, en 1 hora vemos que el RSI está pasadísimo de vueltas y quiere subir. Pero eso no quiere decir que como está ahí en tierra de nadie, que decida bajar a los un poco más, a los 106.000, 106.500. Que no, que se da ya la vuelta. Bueno, se puede dar ya la vuelta y tendríamos ya un impulso en 1 hora, tendríamos un retroceso en 4 horas y así sucesivamente lo que hemos ido viendo. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido y recuerda, lo importante está aquí en la dominancia del USDT. Esto es lo que le falta a Bitcoin para acabar el bull run. Ese es el último paso, el último pepinazo final para el bull run. Así que si te ha gustado, dale al like, suscríbete y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.